Y si la cultura en la cual estamos está totalmente en contra de Dios, es posible criar a nuestros hijos de la forma correcta. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo desde el reto de hoy, día miércoles. Miércoles. Estamos hablando de hijología. Sí, 2. En este caso, lo que nos está ocupando es cómo criar hijos en circunstancias verdaderamente difíciles. Y viendo que hay posibilidad de hacerlo. ¿Sí? O sea, aprendimos un día lunes que hay un juego de circunstancias que son las ideales. El modelo de Dios. Que debemos procurar. Sí. Que no surgen solamente porque somos, yo te decía, no solo porque somos, no solo por nuestra linda cara, ¿verdad? Sí. Sino que es algo que se tiene que trabajar para llegar a eso. Y uno puede tomar decisiones de largo plazo que lo llevan, pero a veces hay circunstancias que uno no puede cambiarlas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la pareja, o sea, el otro padre, no es creyente? Sí. Y vimos ayer el caso de Timoteo y cómo su mamá, Eunice, tomó la decisión correcta, respetando a su esposo no creyente. Y no lo dijimos ayer, debería haber, yo creo que siempre debe tratarse de ganar al no creyente, pero cuando no se convierte, todavía se puede hacer las cosas bien. Entonces, claro, y vimos que era un trabajo que tenía que ver con modelar la fe, preocuparse primero uno con la fe, hacer equipo con aquellos que Dios nos ha puesto cerca y las escrituras, la importancia de la Biblia. De acuerdísimo. Yo creo que lo que podemos decir es sí se puede. Sí se puede. Como dicen cuando juega el equipo, vamos perdiendo 4-0. Sí se puede. Sí se puede. Saludo a los hermanos mexicanos, ¿verdad? Que es uno de sus gritos de batalla. Ajá. Sí se puede. Pero el día de hoy yo quiero llevarte a otra circunstancia quizás más difícil que la que vimos ayer. ¿Qué pasa cuando estamos viviendo en una cultura que está totalmente opuesta a la fe? Sí. O sea, no hay iglesia probablemente, o la iglesia que tenemos no es la iglesia que debe ser, o es la iglesia de la Odisea, y no es la iglesia, no es una de las buenas iglesias, sino que es una iglesia que uno dice, no hombre, ojalá que yo hubiera sido arrebatada esta iglesia, ¿verdad? Pero como estamos viviendo ahora, o sea, las circunstancias de violencia, no tengo estadísticas acá, pero no necesito estadísticas, creo que para comprobar que estamos viviendo tiempos extremadamente violentos. Abrí cualquier periódico electrónico y puedes ver suficientes elementos. Es tremendo lo que está pasando en algunos lugares de Estados Unidos. Yo pienso que es una manifestación visible de una violencia, como una ira contenida que está por todos lados, ¿verdad? Y buenos amigos en Estados Unidos me dicen, pues nos da hasta temor mandar a nuestros hijos a la escuela porque no sabemos qué pudiera pasar, pero no solo es la escuela, ahora es por todos lados, ¿verdad? Es muy complejo, una sociedad muy materialista, ¿verdad? Que Dios no tiene cabida, sexualidad desordenada por todos lados, todo el movimiento de Romanos capítulo 1 que está en boga por todos lados y están tratando de indoctrinar a nuestros niños y entonces uno dice, ¿y cómo hago en esto? Ahí dirían algunos, especialmente los que no tienen hijos, ahí lo mejor es no traer hijos al mundo, porque es muy difícil. Ajá. Mira, quizás hay un pensamiento anterior que me gustaría mencionar, porque muchos de los que nos ven, muchos de los que nos escuchan, están conectados porque buscan a Dios, están buscando a Dios. Y algunos de los que nos ven están lejos porque por circunstancias, principalmente económicas, se han movido de su lugar. O sea, Dios te hizo nacer en un lugar y quizás ahí tú conociste la fe. Otros quizás se movieron y ahí conocieron la fe. Pero una de las cosas complicadas que yo veo es cuando nosotros priorizamos la parte económica sobre la crianza de los hijos. Yo he visto el caso de demasiadas ocasiones de buenos creyentes que dicen, yo me voy a mover a un lugar, a veces es del campo a la ciudad, a veces es a un país donde hay más oportunidades de trabajo, de negocio, y dice, porque yo me estoy moviendo por mis hijos, para darles una mejor vida, o para que ellos tengan más oportunidades. Y con los años, si los ves a los 10, 15, 20 años, le digo, mira, y tu hijo, no, fíjate que él no va a la iglesia, no le interesa.
porque el medio, lo que tú estás describiendo, el medio que les... ¿Se lo tragó? Se lo tragó, se lo tragó. Y yo creo que si dijimos ayer un padre creyente y un padre no creyente, pero donde tenés otros, donde tenés la abuela que puede conectar o la iglesia que puede conectar, hay mucha mejor posibilidad que cuando lo que tenés es una sociedad que, con un pensamiento completamente contrario a lo que Dios quiere. Quizás el dilema, entonces, Iván, porque me haces pensar en la India María, mejor pobre pero honrada. El dilema es ¿qué es mejor? Vivir pobre pero honrado, pero tener una vida espiritual sana, o no vivir pobre y echar a perder la vida espiritual de nuestros hijos. Sí. Ese es el dilema, o sea, tú lo estás planteando. Yo sé que... ahí no hay mucho que discutir. Pero el problema es que nunca se plantea así. Sí. Lo que se plantea es yo voy para la mejoría. Para la mejoría. Y a veces para la mejoría de mis hijos. Pues sí, para la mejoría de mis hijos. Es que eso es lo que muchos están pensando. A veces para la mejoría propia. Pero yo quiero más oportunidades, hay mejor educación. Mejor educación es que está hablando de la parte formal académica. Hay mejor educación. Pero no necesariamente la educación. Mejores oportunidades académicas, eso es, ¿verdad? Y más trabajo, y más esto. No sé. Pero al final de cuentas, como tú decís, y como dice Steve es una de las inquietudes que Steve también es sabio. Steve dice, a mí me inquieta cuando alguien se muda porque yo veo que no hay muchos casos de éxito espiritual cuando alguien sale de América Latina y se va para, ahora voy a decir, los países del primer mundo, porque no todos de Estados Unidos. No. Europa es igual. Ahora hay muchos que se van del lado de Japón, de Corea, de lugares que son muy desarrollados. Y entonces no necesariamente esto termina bien, a veces termina en una circunstancia muy difícil. Uno tiene que evaluar, porque aquí lo que vamos a plantear ahora es hay una circunstancia donde el medio presiona fuerte. Volvemos a lo mismo de lunes. Sí. Debemos procurar las circunstancias ideales. Sí. Debemos procurarlas. Y yo creo que a veces al procurar las circunstancias ideales, pensando en el desarrollo espiritual de nuestros hijos, lo mejor es no someterlos a un mundo en el cual no vamos a poder nosotros tener control de su crecimiento espiritual. Sobre todo, y se nos está consumiendo el tiempo, pero si no, nos pasamos al día de mañana con esta idea. Sobre todo, si yo me voy con un paquete de deudas y no tengo un colchón financiero para llegar a un nuevo lugar, y entonces lo que me va a pasar a mí es que tengo que trabajar 2 o 3 trabajos. Sí, y entonces voy a estar de lunes a lunes trabajando 14, 16 horas, 18 horas, 2 horas de tráfico, entonces regreso, mis hijos ya no los veo, y entonces crecen como chiribiscos. Los cría la cultura. Solo que si están en inglés son chiribiscos o chiribisqué, si están en Francia, y entonces no los veo, los cría la cultura, y después de 15 años ya no tengo deudas. Ya no tengo deudas, ¿verdad? Pero no tengo hijos. Los hijos están lejísimos de la fe, a veces. Sí, entonces ahí... Y la cultura, perdón, para los niños y para los jóvenes cuando se mueven a países de una cultura más desarrollada, y todo va muy entre comillas, y estoy haciendo con los deditos. Para quienes solo nos están escuchando. Cuando uno se mueve a una cultura diferente, la cultura impresiona mucho positivamente a los niños y los jóvenes. Sí. Aquí todo es bien bonito, bien nice. No solo que impresiona, Chelito, hay una tendencia de todos los niños en cualquier lugar a querer encajar. Sí, claro. A querer encajar. No, primero impresiona positivamente y después viene este proceso. Querer encajar. Pero aún si tú estás viviendo... Por eso es que en nuestro país, que hemos tenido problemas sociales grandísimos, los niños se meten en elementos que son bien nocivos porque quieren encajar, no es porque están impresionados por eso, quieren encajar. Hay un deseo del niño en querer encajar, y especialmente en otros lugares no querés encajar y no querés ser menospreciado. Y cuando hay una diferencia racial, especialmente ahora pienso en Estados Unidos, el desafío grande que hay para quienes se mudan para allá, hay todavía un elemento más. Entonces el creyente que tiene circunstancias ideales, yo diría, no te arriesgues en esto. El creyente que tiene circunstancias que no son ideales, yo lo diría, tenés que pensar muy bien. O sea, si vas a arriesgar la vida espiritual de tus hijos, pensarlo muy bien. ¿Es posible criar hijos en ese mundo? Lo que vamos a ver el día de hoy, y creo que una parte del día de mañana, porque ya se nos fue la mitad de este programa, yo creo que sí es posible, pero es difícil.
Es difícil. Es difícil. Entonces uno tiene que tener que pensar muy bien las cosas y a veces es circunstancial, a veces es del trabajo me movieron y quizás a veces no hay otra opción de trabajo. Algunos tienen profesiones, los militares, otros que van de lugar en lugar muchas veces o están con organizaciones internacionales. Entonces, yo lo que creo Cuerpo diplomático, tenemos algo de cuerpo diplomático. Sí. Yo creo que hay una parte, Chelito, que es entender que el perico donde se desverde, pero a veces mejor estar en la periquera que vivir con los leones. O sea, el perico... Sí, esto lo sé. No sé si te entendieron todas las ilustraciones animalísticas. Es que de repente, no humanes, es que de repente hay una parte de decir, es que allá no se puede. Yo creo que sí, uno puede ser cristiano donde sea, claro. pero es más difícil. Es más difícil para los de segunda generación. Especialmente, porque estamos hablando de crianza de hijos. Sí. Y algunos, de verdad, yo he visto casos, ni sé hasta dónde debo mencionar, pero he visto casos de mucho dolor de los padres. De los padres que con buena intención, pero no necesariamente con buena cabeza, se fueron. Y desde cosas no escandalosas, yo he visto muchachos que pesan 400 libras porque se impresionaron por otro estilo de alimentación y hasta cosas bien graves. Sí. Bueno, los 400 libras también son graves también. Pero más graves, tú Sí, sabes. sobre todo que tenía 7 años. Mira, tremendo. ¿Cuál es el caso que quiero empezarte a plantear el día de hoy? Es el caso de Noé. Sí. Noé tiene a sus hijos en el peor momento de la historia. Sí. No hay ningún momento peor que el nuestro, que el de Noé. Sí. De hecho, es una forma de decir en el libro de Mateo y en el libro de Lucas se nos dice que los postreros días en los cuales en la gran tribulación el asunto se va a desatar terriblemente, el Espíritu Santo dice, ¿quieren saber qué tan malo va a ser? Es como era en los días de Noé. Sí. Entonces tú tienes a Noé criando una familia en el ambiente de violencia peor. Sí. Dice Génesis capítulo 6, dice, vio Jehová en versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué terrible. O sea, todas las palabras ahí son absolutas. Dice que la maldad era mucha, pero dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es terrible, es terrible. Entonces, tú tienes una circunstancia espiritual podrida completamente, porque si lees los primeros versículos, el problema es las hijas de Dios mezclándose con los hijos de los hombres. Hay una confusión espiritual descomunal. A raíz de esa pudrición espiritual, surge una descomposición social espantosa. Sí. Dice versículo 7, dice, Dios toma la decisión de raer a los hombres, de sacar a los hombres, y dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Tú tienes una circunstancia ahí en la cual yo sé, ahora juegos de video violentos, películas violentas, tú vas a redes sociales donde hay mucha violencia verbal y influencia emocional. espiritual nociva, mala. Terrible, pero no es como Noé. O sea, aún con todo lo que nosotros vemos, que uno dice a veces, yo no quiero ver noticias, ¿verdad? Porque en cualquier lugar mataron a fulano de tal, es una violación, es terrible, ¿verdad? Todo esto que trata de personas, y dicen, yo no quiero esto, ya no quiero... Pero la vida de Noé era peor. O sea, entendamos que la vida de Noé era peor. Cuando el libro de Mateo capítulo, tengo aquí el pasaje, no, el libro de Lucas capítulo 17, y Mateo 26 es igual, creo yo, pero en Lucas 16, cuando se describe los tiempos de Noé, al justo, dice al justo Lot, pero dice que ya vamos a ver, sí, que el día de mañana. Es que eso te iba a decir, es que fíjate que ese pasaje que estaba citando habla de los días de Noé y de los días de Lot, que son, yo te iba a decir, son los dos quizás que van a la cabeza. Sí, yo creo que son dos citas diferentes, son dos citas, pero es la misma idea. Es la misma. Lucas, como en los días de Noé, sí. Como en los días de Noé. Lucas 17, versículo 26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En los días del Hijo del Hombre, comían,
bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ajá, que eso no suena mal, así. Pero todo era la tierra. Sí. O sea, lo que está diciendo es... Mundanalidad. todo era material. Todo era... todo era materialismo. Entonces, dice el Espíritu Santo, ¿saben cómo va a ser la gran tribulación? Como fue en los días de Noé. O sea, el peor momento de la historia. Pero tú tienes en el libro de Génesis que cuando Dios escoge a Noé, lo escoge por sus hijos. Sí, por sus hijos. Así dice. Ajá. Dice, Perfecto y recto. ajá, dice Génesis capítulo 6. Brazo de Dios apartado. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estoy en 6:8. Sí. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Sí. Y las generaciones son los hijos. Ah, ok. O sea, lo que está diciendo es, yo tengo aquí, dice Dios, a la familia que puede ser el núcleo de una nueva sociedad. Y es una, ¿cómo decir? Una recomendación, es un reconocimiento del trabajo que Noé hizo como papá con sus hijos, que yo creo que es doble. Yo creo que número uno es que en sus generaciones, ahora voy a meterme en un lío aquí, Sí, ¿verdad? porque yo creo que el lío, ajá. Genéticamente ellos no están corrompidos, contaminados por la línea de las hijas de Dios y los hijos de los hombres que han sucedido antes. Pero además, él dice que son las personas correctas, o sea, perfectos, maduros. Y cuando tú ves a Noé emprendiendo el trabajo que Dios le ha dado, lo hace con sus hijos. Y sus hijos no estaban tan grandes, solo tenían como 300 y 400 años. 100 años tenían, 100 años. Ajá. 100 años estaban cipotillos, como decimos nosotros acá, ¿verdad? Jovencitos. Pero tú tienes la posibilidad de criar hijos en una circunstancia Mira, imposible. Aquí, porque yo creo que esto, como tú dijiste, nos vamos a extender el día de mañana. Pero hablemos con aquellos que nos miran y están en lugares podridos. Podridos no de la economía, no de la parte cultural de que si la gente bota basura o no bota la basura, o que si maneja de forma correcta o no, sino de los valores, de la sexualidad, del valor del hombre y el valor de Dios. Sí. ¿Qué le pudiéramos decir a los que están en eso? Y que no solo es Estados Unidos y Europa, No, o sea, es América Latina, es la colonia donde yo vivo, es la zona del país donde yo estoy, en la cual hay un ambiente de maldad, voy a decir así, que es el que gobierna o domina todo, y que uno hasta dice, no dejen que la niña vaya a la tienda, ¿verdad? A la pulpería, porque no sabemos qué le puede pasar, ¿sí? O correcto. peor, no dejemos que el niño vaya porque no sabemos lo que le puede pasar. O sea, yo creo que, yo diría varias cosas. Yo creo que número uno es que tenemos que entender que siguiendo los principios de Dios es posible crear buenos hijos en esas circunstancias. Yo veo que el empujar Efesios capítulo 6, que es la instrucción en el Nuevo Testamento, no está en contraposición a la realidad que vivimos en un mundo difícil. Sí. El Señor Jesucristo dijo, cuando estaba orando por nosotros, no ruego que los quites del mundo, Sino que lo guardes del que mal. los guardes del mal. Entonces creo que es posible guardar del mal a nuestros hijos en una circunstancia como los días de Noé, que todavía no hemos llegado ahí. Que no hemos llegado. Y yo creo que quizás hoy no va a ser posible, pero creo que es más que decir el día de hoy. Lo que estamos diciendo el día de hoy se puede. Se puede. Pero creo que mañana tenemos que decir cómo. ¿Cómo? Y vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer el día de mañana cómo se hace y cómo no se hace. Correcto. Cómo no se hace, porque... ¿Noé lo hizo bien? Y Lot lo hizo muy mal. Lot es el otro pasaje que tú estabas citando, como los días de Lot están bien. ¿Saben, dice el Espíritu Santo, cómo va a ser en la gran tribulación? Como los días de Lot también. Y ahí viene la parte de sexualidad terrible, terrible. Entonces, mañana vamos a ver cómo se hace y cómo no se hace. Pero el día de hoy que nos quede claro que hacerlo sí es posible. Se puede. Sí. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que sea cual sea la circunstancia en la que estamos criando a nuestros hijos, tan podrido como pensemos que el mundo, la cultura en la cual nos estamos desenvolviendo dentro de nuestros países en América Latina o fuera para los latinoamericanos que están en otro lugar, que dicen, qué difícil acá. Siempre es posible crear a los hijos de la forma correcta, que Dios ha dado principios que funcionan en todos los lugares, en todos los momentos, pero que uno tiene que aplicarlos. Que el sencillamente dedicar nuestra vida
a salir en la prosperidad económica y dejar a nuestros hijos para que crezcan sin la guía de nosotros es un error terrible, terrible, terrible. Entonces, podemos hacerlo, pero toca trabajar mucho. Me gusta y me preocupa. Me gusta, pero me asusta, como dicen. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que tengas cuidado. Antes de tomar la decisión de moverte del lugar a otra cultura, tienes que pensarlo muy bien. Y quizás si tú vienes de una cultura compleja, también es posible moverse. Pero una vez en donde estés, es posible crear hijos, los hijos que Dios quiere que tengamos. ¿Será necesario construir un arca? De eso vamos a hablar el día de mañana. Ok, que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.